Buenos días. Quisiera comenzar mi presentación agradeciendo que nos acompañen en este acto nuevo de presentación de un nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos sobre competitividad fiscal empresarial 2025, en el que tenemos ocasión de presentar el nuevo indicador de contribución fiscal empresarial total que se ha realizado por la Tax Foundation y que hemos desarrollado y aplicado para España conjuntamente. Por eso, mis primeras palabras no pueden ser más que agradecimiento a la Tax Foundation, en concreto a figura de su presidente, Daniel Bond, que además nos va a acompañar esta presentación mediante un vídeo, y también a figura de su investigadora principal, economista, Cristina Nache, que también nos acompaña en esta presentación. La verdad es que el informe de la contribución fiscal global desarrolla un indicador que responde a una demanda que había acerca de la necesidad de medir correctamente, mejor, más precisamente, más acurradamente, lo que era la presión fiscal que soportan las empresas. Esto dio lugar a que la OCDE hiciera un trabajo hace unos años en el cual hicieron unas propuestas que precisamente son la base del informe que estamos haciendo ahora a continuación, ¿no? La principal aportación del informe que hacemos es la aplicación de la metodología OCDE y también lo que es análisis comparado y porque por lo tanto permite hacer rankings de la posición relativa de los países y de los promedios de los mismos. El indicador de la Tax Foundation de contribución fiscal empresarial total que presentamos es un indicador que pensamos que es más completo y mejor, ya que no solamente contempla lo que tradicionalmente considerábamos presión fiscal empresarial, que era impuestos sobre sociedades o cotizaciones sociales sobre la empresa, sino también contempla otras figuras que son incuestionablemente también impuestos empresariales, como pueden ser, por ejemplo, impuestos a la renta personal que soportan los empresarios, los autónomos empresarios. También como pueden ser los impuestos locales, de carácter local, que soporta la actividad empresarial, tanto, sobre todo, la tenencia de inmuebles como actividad, como son el IBI en España o el IAE. También son los impuestos especiales que soportan la actividad económica, como por ejemplo son los impuestos sobre hidrocarburos, los impuestos sobre electricidad, los impuestos sobre determinados sectores productivos. Obviamente, todos ellos son impuestos empresariales que su dificultad de medición hacía que no se contemplaran en los rankings, pero que afortunadamente, gracias a la contribución de indicador nuevo de contribución fiscal total, se incorporan a los rankings. También estarían las nuevas figuras como son las tasas empresariales, que bajo la denominación de tasas son los nuevos impuestos que están soportando algunas empresas, como son las tasas por licencias, por ejemplo. Por contra, no incluirían en concreto lo que es los impuestos que soportan las personas físicas distintas de empresarios, en concreto todo lo que son, no estarían incluidos los impuestos que soportan las personas físicas que no son empresarios, tampoco estarían incluidos el IVA que entendemos que lo soportan los consumidores y que teóricamente es neutral sobre la actividad empresarial, y no estarían incluidas aquellas figuras como impuestos locales que no están pagados por los empresarios. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto de fiscalía empresarial más correcto en la medida que recoge un mayor volumen de figuras que afectan. El problema principal es la dificultad de cálculo, pero eso afortunadamente ha sido superado y subsanado por la Tax Foundation y ha hecho su informe con el indicador de contribución fiscal en el cual se considera España. La verdad es que los datos, los resultados, que quiero anticipar los mismos, son bastante interesantes. Y vamos a hacer la tradicional dicotomía de cuál es el indicador de presión fiscal empresarial más adecuado. Pensamos que es errónea. Pensamos que la presión fiscal empresarial la debemos medir con el conjunto de datos e indicadores disponibles para hacer un diagnóstico más adecuado de la situación que estamos percibiendo. Entonces, el primer indicador que presentamos es el peso de la contribución fiscal empresarial total en relación a la recaudación. El resultado es que en España el 48,8% de la recaudación total de las administraciones tributarias procede de las empresas, más o menos la mitad, cuando en la Unión Europea solamente es el 39,4% y en la OCDE el 37,8%. Esto es, el peso de la recaudación de las empresas sobre el total de impuestos en España es 10 puntos porcentuales superior. De hecho, cuando hacemos el ranking, ahí vemos en el informe de ranking, ¿no? El ranking es que de los 38 países analizados, países de la OCDE analizados, España tiene la cuarta posición. Es el cuarto país con el que tiene este indicador más desfavorable. Pero no solamente es el peso en relación a la recaudación total, en el cual España es 48,8 frente a 31,4 de la Unión Europea y estamos el cuarto de 38, que cuando analizamos en relación del peso de la contribución fiscal empresarial en relación al PIB, que este indicador es nuevo, este está hecho por el Instituto de Estudios Económicos con base en datos de contribución global fiscal, vemos que España, el 17,8% del PIB son impuestos empresariales, cuando en la Unión Europea este indicador solamente es el 14,8%. Es decir, aquí estamos en el puesto 738.
Es decir, España, el 17,8% del PIB son impuestos empresariales, cuando en la Unión Europea solamente es el 14,8% y cuando en la OCDE solamente es el 12,8% del PIB. Esto es importante, porque los impuestos no dejan de ser costes o cargas que soporta la actividad económica. Y en el caso de España, las empresas tienen unos costes derivados de los impuestos que son 17,8 puntos de PIB y, por lo tanto, muy superior a la media de la Unión Europea de 14,8%. Pero es que el tercer indicador que también hemos analizado es el peso de la contribución fiscal empresarial en relación al excedente bruto de explotación. Es decir, en contabilidad nacional, el excedente bruto de explotación es un concepto amplio de márgenes. Pues bien, en el caso de España, el indicador de contribución fiscal total supone el 41,6% del excedente bruto de explotación, cuando en la OCDE, en promedio, este indicador solamente es el 31%. Esto es, da igual que lo miramos en relación al peso de recaudación, da igual que lo miramos en relación al PIB, da igual que lo miramos en relación al excedente bruto. En todos los indicadores, la contribución fiscal empresarial es excesiva en España. Cuando vamos al indicador clásico tradicional de presión fiscal empresarial, esto es el más limitado y el que comúnmente se acepta hasta ahora, pensamos que va a ser superado en el futuro por el nuevo indicador. La presión fiscal empresarial se limitaba a la suma de impuestos sobre sociedades, cotizaciones sociales sobre la empresa. Aquí vemos que en el caso de España, el peso de este indicador de presión fiscal empresarial limitado en relación a recaudación es del 33,8%. Es decir, el 33,8% de recaudación es sociedades, impuestos sobre sociedades y cotizaciones sociales sobre la empresa, cuando en la Unión Europea solamente es el 26%. Aquí el indicador tenemos la posición 5 de 27 países de la Unión Europea. Cuando vemos el peso en relación al PIB de la presión fiscal empresarial limitada, vemos que la presión fiscal empresarial limitada, su suma de cotizaciones sociales sobre la empresa y impuestos sobre sociedades, es el 12,9% del PIB en España, cuando en la Unión Europea solamente es el 10%. Y cuando vemos en relación al EVE, el peso en España es del 28,9%, cuando en la Unión Europea es el 24,1%. Es decir, de igual forma, cuando usamos la presión fiscal limitada, corrobora, confirma los datos de contribución fiscal total. En España, la presión fiscal que soportan las empresas es excesiva y muy superior a nuestro entorno, lo cual es inconsecuente, entre otras razones, con una circunstancia de un menor nivel de desarrollo. Pero el indicador que para nosotros es más preocupante es un indicador nuevo que hemos desarrollado que se llama la presión fiscal dinámica, la presión fiscal empresarial dinámica. La presión fiscal empresarial dinámica es un indicador que no es otro que la estimación de la variación de la presión fiscal empresarial en la última década, entre 2013 y 2023. Pues bien, en España hemos subido la presión fiscal empresarial limitada en 2,3 puntos sobre PIB, cuando la media de la Unión Europea solamente la ha hecho en 0,4. O dicho de otra forma, España es uno de los dos países de la Unión Europea que más ha subido los impuestos sobre la empresa en la última década, pues situándolos en el escenario de tan elevado nivel de gravamen, tanto en presión fiscal empresarial como en contribución fiscal total, que hemos señalado anteriormente. Si hiciéramos otro indicador adicional que también se hace, que es la presión fiscal empresarial ajustada a economía sumergida, también sale España muy favorablemente, ya que en España sería el 14,6% del PIB frente a la media europea del 12%. La verdad es que todos estos indicadores agregados lo que están diciendo es que en términos de recaudación la presión fiscal empresarial es excesiva. Pero cuando vemos a los datos más estilizados, por ejemplo, los tipos de impuestos a sociedades, vemos que el tipo en España actual es del 25%, el tipo de impuestos a sociedades, cuando el tipo promedio de la Unión Europea es del 21,8%, el 22%. Y tenemos un 3% de tipo mayor en España que en la Unión Europea. Cuando hacemos el tipo efectivo, esto es ajustado de incentivos fiscales, el tipo en España es del 23,3%, cuando el tipo efectivo de la Unión Europea es 19,9%. Es decir, que los incentivos fiscales en la Unión Europea acentúan que el tipo efectivo de la Unión Europea está por debajo del 20%, cuando en España estaría por encima del 23%. Pero en cualquier caso, la figura en la que España sale más distorsionada son las cotizaciones sociales sobre la empresa. Cotizaciones sociales sobre la empresa, el porcentaje de la recaudación total que suponen estas cotizaciones sociales sobre la empresa son el 25,8%, cuando en la media europea las contribuciones sociales sobre la empresa son el 17,8%. 17,9. Esto es, en España, este indicador tenemos la posición de costes mayores de 3, el número 3 entre los tres mayores de cotizaciones sociales sobre la empresa en relación al PIB de los 27 países de la Unión Europea. El porcentaje del peso del PIB de España, estamos hablando que las cotizaciones sociales sobre la empresa son el 9,4% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea es del 7%. Adicionalmente, en este esfuerzo de intentar analizar con indicadores lo que es una realidad del sistema tributario, en este informe se añaden un nuevo indicador que pensamos que es muy relevante, que es el coste de cumplimiento de sistemas fiscales, entendido como la complejidad del sistema tributario. Bien, el indicador de complejidad del sistema tributario, España sale que tiene la posición 11 de 65 países avanzados. Es decir, estamos con uno de los sistemas fiscales más complejos del mundo. Si nos limitamos a la Unión Europea, tendríamos la posición 6
6 de 27. Tenemos el sistema fiscal más complejo entre los 6 países de toda la Unión Europea. Cuando hacemos en relación a la media Unión Europea, según este indicador, la complejidad de nuestro sistema tributario es un 16% superior al promedio de la Unión Europea. Esta complejidad del sistema tributario es especialmente perniciosa, gravosa y dificultosa para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, hay un indicador también que son los costes de cumplimiento de las pymes. Los costes de cumplimiento de las pymes, en el caso de España, son de un 5% mayores que el promedio de la Unión Europea. Y lo que es peor, el coste de cumplimiento en la práctica supone una sobrecarga en relación a lo que, una sobrecarga, diríamos, en especie, una sobrecarga de costes administrativos, de coste de cumplimiento, que supone de orden del 29% del impuesto que pagan las pymes. Esto es, que por cada 100 euros que pagan las pymes, tendríamos que añadirle en términos de costes de cumplimiento adicionales al coste de pago del impuesto de un 29%. Por tanto, en las pymes el problema no es solamente los impuestos que pagan, sino los elevados costes de cumplimiento que soportan. La verdad es que tenemos una circunstancia muy preocupante porque da igual el indicador que utilicemos, el excesivo peso de la presión fiscal empresarial es totalmente contraproducente y pensamos que condiciona variables críticas que tradicionalmente vemos como dadas y no las identificamos como una relación de causalidad respecto a la presión fiscal empresarial, pero pensamos que están muy vinculadas. En primer lugar, pensamos que una presión fiscal empresarial condiciona nuestro menor nivel de inversión. España tendría que invertir más que el promedio de la Unión Europea para converger, pero con esta presión fiscal empresarial mayor invertimos menos. También explica nuestro menor tamaño de empresa. Las empresas españolas son menores que la Unión Europea cuando el crecimiento de la empresa es una clave del crecimiento económico y de la productividad a largo plazo. También explica, obviamente, cuando tienes una menor inversión en las empresas más pequeñas, tienes una menor tasa de ocupación. Esta menor tasa de ocupación, a su vez, explica un mayor nivel de desempleo. Y también todo ello explica también que tienes un menor nivel de renta per cápita. Esto, la presión fiscal empresarial es uno de los factores explicativos de nuestra inferior renta per cápita, nuestro inferior nivel de empleo, nuestro mayor desempleo, nuestro menor nivel de empleo y nuestro menor tamaño empresarial. Por tanto, de cara a corregir todas estas variables económicas en las que España sale especialmente desfavorecida y que es necesario subsanar de cara a alcanzar la convergencia real con nuestro entorno y mejorar nuestro nivel de vida, es obligado en este contexto reducir el peso de la fiscalía empresarial. Debe ser una prioridad de la política económica. Por eso es especialmente preocupante que la tendencia en la última década en España ha sido justo la contraria. Cuando tendríamos, a la vista de lo comparado, que reducir la presión fiscal empresarial, nos preocupa muchísimo que la tendencia ha sido una subida de la presión fiscal empresarial en la última década y además es una cuestión que es continua en la medida que, por ejemplo, al no corregirse la inflación en ninguna figura del sistema tributario, aunque no se produzcan subidas normativas adicionales, la subida de presión fiscal empresarial es obligada en el tiempo, ¿no? Se produce de forma natural y imperceptible en el tiempo, aun con el consiguiente aumento de costes sobre las empresas. Nosotros pensamos que en este contexto lo que es importante es que la fiscalía empresarial tendría que reducir su peso, reducir su carga y sobre todo tener un diseño más eficiente, más neutral, o lo que es lo mismo, tener un diseño en el que la competitividad fiscal, esto es, tener en cuenta las mejores prácticas de nuestro entorno, fue la referencia y no por el contrario, como es actual, que son los objetivos de recaudación y de suficiencia tributaria los que condicionan la totalidad de figuras a los efectos de sufragar las necesidades del sector público con el consiguiente desproporción de peso de la gente que tendría que ser incentivado, que es la fiscal, es la empresa, y no como es la actualidad, que es el penalizado. En el fondo, hay que entender este tipo de impuestos, los impuestos a las empresas, que no dejan de ser sobrecostes, sobrecargas que soportan las empresas. Y por lo tanto, son frenos, son dificultades, son distorsiones, son barreras para la competitividad empresarial. En la medida que la competitividad empresarial es la clave para poder funcionar en los mercados exteriores y poder mantener la cuota en el mercado, en los mercados internos, aquí tenemos una ventaja competitiva que es obligado subsanar. Como ven, el diagnóstico no es nada satisfactorio, los indicadores son incuestionablemente adversos y a la vista del conjunto de datos y ratios que hemos mirado, pensamos que no hay duda al respecto y que la tendencia, además, tenemos un problema. Nos comparamos mucho con la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene unos impuestos mayores que los de los países desarrollados. La referencia tendría que ser tener las mejores prácticas del OCDE. Lo que sucede es que al día de hoy nos conformaríamos con no tener las peores prácticas dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, dentro de los países desarrollados, con el consiguiente freno a la actividad económica y a la mejora del nivel de vida de España.
El informe tiene todos los indicadores de forma detallada, con los gráficos, con las tablas, pueden seguirlo. Pero en cualquier caso, pensábamos que era importante contar en la presentación y por eso les hemos pedido que nos acompañen por vídeo, porque está en Estados Unidos, el presidente de la ICEO, de la Tax Foundation, Daniel Boone, y también Cristina Nache. Entonces, Fernando, si puedes pasar el vídeo de Daniel para que lo podamos escuchar todos, sería un placer. Lo he hecho en vídeo porque en Estados Unidos ahora son las 3 de la mañana. Las 4, ¿no? Hello, my name is Daniel Bunn, and I'm president and CEO of the Tax Foundation, a think tank based in Washington, D.C. I'm excited that you're hosting this event today to talk about the role that businesses play in the tax system. This research done by Christina Anache sheds light on a question that many people should be asking if they haven't thought of it yet. And that is, who is really responsible for collecting taxes? Certainly the government receives tax revenue, but businesses are responsible for the vast majority of collection and remittance. Businesses certainly bear a significant share of taxes themselves, taxes on profits. But there are also many taxes, including consumption taxes, taxes on employment, that businesses play a role in collecting and remitting. I'm very happy for this collaboration with the IEE. We have collaborated with them on various reports through the years, and this latest collaboration has been fantastic, and I hope you all have a fantastic event. I think it's important for these events to dig into the details of reports like this because it helps shape the public's understanding of the tax system. And it's really important to be able to think through if it is the case, as Christina's research shows, that 85% of taxes are collected, remitted, or levied directly on businesses, why politicians often misunderstand the role that businesses play in the tax system. Policymakers should appreciate the value that businesses bring, and they should appreciate, honestly, how many fewer resources governments have to use to administer the tax system because the businesses themselves are doing that administration, the compliance, the paperwork, and the remittance of the taxes. In Spain, 88.5% of taxes are collected or remitted or levied directly on businesses. And I think it's important for policymakers to understand how that works and what it means for policy design choices going forward, both on the design of the tax policy and the design of tax administration. Again, thank you to the IEE for hosting this event, for collaborating with Tax Foundation, and I hope you all have a wonderful event. Pues las posibilidades que nos ha dado de compartir, agradecer también la referencia que hace el Institutos Económicos. Para nosotros, para el Instituto, es especialmente satisfactorio el poder colaborar con la Tax Foundation. La verdad es que la Tax Foundation es su institución es de la más prestigiosa a nivel mundial. En Estados Unidos es líder en los temas fiscales y por eso el poder colaborar con ellos para nosotros nos es especialmente enriquecedor y por eso este informe nos es especialmente grato el poder compartirlo y más aún como tenemos y con nosotros acompañados a la persona investigadora de la Tax Foundation que ha sido su autora material, que doña Cristina Nache. Cristina, contamos contigo. Muchas gracias. No sé si es posible poner la presentación. En el presente informe utilizamos datos de recaudación, de recaudación tributaria para calcular la proporción relativa de los impuestos que las empresas pagan directamente y la cantidad que recaudan y transfieren al fisco en nombre de terceros. Nuestro estudio analiza los datos de 38 países de la OCDE y de otros 4 países europeos, Bulgaria, Croacia, Malta y Rumanía, y clasifica los ingresos fiscales en 4 grandes categorías: los impuestos directamente pagados y abonados por las empresas, los impuestos
recaudados y transferidos en nombre de terceros, los impuestos que no corren a cargo de las empresas y otros ingresos no asignados. Creo que tengo dos micrófonos abiertos. Está bien, vale. Y otros ingresos que no se pueden asignar a ninguna de las otras tres categorías. En cuanto a los impuestos directamente abonados por las empresas, estos incluyen el impuesto sobre sociedades, las cotizaciones a la seguridad social asignados a cargo del empleador y otros impuestos sobre las nóminas, los impuestos especiales y los impuestos sobre bienes de inversión, los impuestos empresariales sobre bienes inmuebles de carácter recurrente, el impuesto sobre el patrimonio neto de las empresas mercantiles, los impuestos sobre vehículos de motor y otras licencias o tasas pagadas exclusivamente por las personas jurídicas. Y nos fijamos, aunque la contribución directa, por así decirlo, de las empresas es muy importante, igual de relevante es su papel como agentes recaudadores de impuestos que deben remitir al fisco en nombre de terceros. La responsabilidad legal de recaudar y transferir impuestos incluye la retención de impuestos sobre las rentas percibidas por los trabajadores o sobre las rentas de capital percibidas por los accionistas, así como la parte de las cotizaciones a la seguridad social a cargo del trabajador, el IVA y otros impuestos especiales. En tercer lugar, están los impuestos que no corren a cargo de las empresas, como por ejemplo el impuesto sobre la renta pagado directamente por los contribuyentes, las retenciones fiscales y las cotizaciones sociales que el gobierno paga en relación con los trabajadores del sector público, los impuestos aplicables a los bienes inmuebles o el patrimonio que recaen sobre los hogares. También incluye los impuestos de sucesiones y donaciones. Por último, la categoría de otros ingresos tributarios, que recogen aquellos ingresos tributarios que no se han podido asignar a ninguna de las tres categorías anteriores. Aunque las empresas son las que tienen que pagar determinados impuestos, la incidencia económica, quien soporta realmente el tributo, puede diferir de la incidencia legal. ¿Quién paga ese tributo? La incidencia legal es establecida por ley y es la ley la que determina a los individuos o las empresas que deben realizar los pagos exigidos por la normativa aplicable en materia de tributos. Sin embargo, desde hace tiempo la teoría económica ha establecido que el peso de los impuestos pagados por las empresas recae en la práctica sobre los trabajadores a través de salarios más bajos o un menor nivel de empleo, los accionistas o los propietarios mediante menores rendimientos de capital o los consumidores a través de precios más altos. Por ejemplo, si miramos el impuesto de sociedades, estudios comparativos encuentran que aplicar tipos más altos en el impuesto de sociedades se asocia con unos sueldos más bajos. Se estima que entre el 40, 45 y el 400% de la carga efectiva del gravamen recae sobre los trabajadores. Si nos centramos en los impuestos al trabajo, por norma general, los impuestos sobre los ingresos salariales, como el IRPF o las cotizaciones a la seguridad social, tienden a recaer sobre los trabajadores. En cuanto al impuesto sobre el consumo, generalmente se considera que el IVA o otros impuestos sobre el consumo recaen en totalidad sobre los consumidores. Sin embargo, algunos estudios muestran que a veces más del 100% del impuesto puede llegarse a trasladarse al consumidor. Por ejemplo, un estudio sobre el aumento del impuesto al tabaco halló que un incremento del 1% en este gravamen provoca un aumento de hasta el 1,1% en el precio del producto, pero esto no es siempre así.
Aunque, como hemos dicho, la carga económica de los impuestos recaudados por las empresas recae sobre los trabajadores o los consumidores, las empresas asumen el coste de cumplimiento relacionados con la recaudación y la transferencia de dichos tributos. Y estos costes de cumplimiento no son nada desdeñables. De media, en la UE, como ya ha mencionado el director general del Instituto de Estudios Económicos, los costes de cumplimiento fiscal representan el 29% del total de los impuestos pagados y recaudados y transferidos por el sector empresarial. Partiendo de los datos de recaudación de la OCDE, hemos clasificado la recaudación de tributos en tres grandes categorías: los impuestos directamente pagados por las empresas, los impuestos recaudados y transferidos por las empresas en nombre de terceros y otros pagos de impuestos que no corren a cargo de las empresas o que no se pueden asignar a las categorías anteriores. Pues bien, con estos datos observamos que los distintos países estudiados muestran diferencias significativas en cuanto al grado de dependencia de los impuestos empresariales, pero de media, la OCDE obtiene el 37,8% de sus ingresos fiscales de las empresas. Para los países europeos, esta media está en el 38,4%. Como ya se ha mencionado, Chequia es el país con mayor dependencia de las empresas en cuanto a sus ingresos tributarios, con un 54,7% de su recaudación fiscal proveniendo de los pagos empresariales. En España es el cuarto país, tanto de la OCDE como de Europa, con mayor dependencia fiscal de las empresas, ya que el 48,8% de la recaudación proviene de los impuestos sobre la actividad empresarial. Así, España muestra una dependencia del sector empresarial que supera en más de 10 puntos la media de la OCDE, que está en el 37,8, y la media europea, 38,4. En cambio, países como Dinamarca o Islandia podrían considerarse países menos dependientes de las empresas, ya que sus empresas aportan entre el 15 y el 16,6% respectivamente de su recaudación total. Los impuestos sobre la renta de las sociedades representan de media el 11,4% de la recaudación fiscal total en los países europeos y el 13,5% en la OCDE. España, en cambio, recauda por este concepto, por impuesto de sociedades, el 11,4% de la recaudación fiscal de los países europeos. Un segundo, que creo que he dicho que España recauda el 11,4%. No, el 11,4% es de los países europeos. La media de la OCDE está en el 13,5% y España recauda 3 puntos más, 14,4%, comparado con 3 puntos más comparado con la media de los países europeos. Letonia es un país el que menos recauda por este concepto y se sitúa en el 4,2%, mientras que Colombia es el país el que más, con 32,3% de sus ingresos fiscales. Otro concepto son los impuestos especiales, que suelen definirse como un tributo dirigido al consumidor final. Pero los países de la OCDE recaudan el 5,9% de sus ingresos fiscales a través de sus impuestos especiales pagados por las empresas sobre los insumos, sobre las compras de insumos. Nueva Zelanda es el país que menos recauda por este concepto, el 0,7%. En cambio, España recauda mediante los impuestos especiales el 4,6% de sus ingresos fiscales totales. Por otro lado, las empresas también asumen una proporción creciente de las cotizaciones a la seguridad social. De media, los países europeos, las contribuciones abonadas por el empleador representan el 15,8% de la recaudación fiscal total en 2023. Y la media de la OCDE está en el 14,1%. Pero estos datos excluyen las contribuciones correspondientes a los empleados del sector público.
En España, las cotizaciones a la seguridad social representan el 25,3% de la recaudación fiscal total y eso es 10 puntos por encima de la media de los países europeos. Por ello, no resulta sorprendente que España esté entre los países que más dependen de la recaudación y de la aportación de las empresas. Las empresas españolas también pagan otros impuestos empresariales que representan en total un 4,5% de su recaudación fiscal total. Pero por muy importante que pueda ser la contribución directa de las empresas a los ingresos fiscales totales, su papel como agentes encargados de recaudar y transferir impuestos que recaen sobre terceros es aún mayor. De media, en la OCDE las empresas recaudan y transfieren al fisco el 47,4% de la recaudación total de estos países, el 48,4% entre los países europeos. Esto se debe, en gran parte, al papel fundamental que desempeñan las empresas en la recaudación y transferencia de impuestos como el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales de los trabajadores, el IVA y otros impuestos sobre las ventas. Lituania es el país que más depende de la recaudación y la transferencia de ingresos fiscales por parte de las empresas, con un 73,5% de toda la recaudación. En términos generales, los datos de la OCDE muestran que las empresas son responsables de tributar o de recaudar y transferir más del 85% de la recaudación fiscal total, 86,9% en el caso de los países europeos. Los países como Lituania, Chile, Alemania, Eslovaquia o Chequia, las empresas pagan o recaudan y transfieren más del 93% de todos los impuestos. Sumando los pagos directos y los impuestos que las empresas españolas recaudan y transfieren en nombre de terceros, estas aportan el 88,5% de los ingresos fiscales totales, superando en más de 3 puntos la media de la OCDE, que está en el 85,2%. Dicho de forma sencilla, si todas las empresas cerraran, la administración española tendría que encontrar una nueva forma de recaudar el 89% de los ingresos anuales, de sus ingresos anuales. Pero además, de media, en la UE, los costes de cumplimiento fiscal representan el 29% del total de los impuestos pagados, recaudados y transferidos por el sector empresarial. Sin esta labor, por ello, si sumamos los costes de cumplimiento, las empresas españolas soportan una carga fiscal equivalente al 114 hasta el 115% de la recaudación fiscal total. Sin esta labor de las empresas de actuar como intermediarios encargados de recaudar los impuestos y asumiendo los costes de cumplimiento que ello conlleva, las agencias tributarias tendrían que asumir unos costes adicionales significativos para poder obtener una cantidad igual o incluso inferior a los ingresos, incluso inferior de ingresos fiscales. Los responsables de políticas públicas que toman decisiones sobre la configuración de nuestro sistema tributario deberían tener en cuenta todos estos elementos a la hora de evaluar los argumentos sobre el grado de justicia en la fiscalidad que abonan las empresas. Por ello, los policymakers deben valorar el beneficio de obtener más ingresos de las empresas frente al daño económico causado por la pérdida de inversión, empleo y crecimiento ocasionado por el aumento de la presión fiscal. Muchas gracias. Y si tienen preguntas. Muchas gracias, Cristina. Nada más que reiterar agradecimiento a Trust Foundation. La verdad es que hay dos conceptos, que es el de contribución global, que serían los impuestos que soportan las empresas, del papel y luego el concepto de el protagonismo que tienen las empresas en recaudación total, en lo cual es 88,5% España, ¿no? Sí. Un dato muy alto, es decir, y además está por encima, la Unión Europea es 86. Sí, la recaudación fiscal total
los impuestos que las empresas abonan más los que remiten por parte de terceros es el 88,5 En España. en España, y en Europa está en el 86,9 y 85,2 en la OCDE. Pero a mí lo que más me llama la atención es el impuestos que pagan directamente las empresas, como ya has mencionado, que es el 48,8%, que es 10 puntos superior tanto por encima de la media de la OCDE como por encima de los países europeos. Y como ya hemos mencionado varias veces en los dos informes, es que esto se debe básicamente, primero, el impuesto de sociedades, pero también a las cotizaciones a la seguridad social por parte del el empresario. Y, y si miramos de forma comparada las cotizaciones a la seguridad social que se hacen en España y en los países europeos, si a España le tenemos que deducir, porque las cotizaciones a la seguridad social en España no incluyen los gastos sobre sanidad, porque estos se pagan en España a través de los presupuestos de las comunidades autónomas, entonces esa diferencia es aún mayor, porque de esas cotizaciones a la seguridad social que España paga, únicamente pagamos pensiones, mutuas, desempleo, pero los otros países europeos que pagan un 10% menos que nosotros, también incluyen la sanidad en ese porcentaje, con lo cual creo que esto es aún más llamativo y hay que tenerlo en cuenta también. Muchísimas gracias, Cristina. Yo no sé si hay alguna observación por los presentes. Marta. Em, si a la vista de estos datos, desde el Instituto de Estudios Económicos se puede dar alguna propuesta, aparte de un sistema más justo y equitativo, pues por ejemplo, el tema que has comentado, Gregorio, de la deflactación, ¿puede ser una de las razones? Bueno, la inflación, en la medida que no se corrige por el sistema tributario, no ha hecho más que agravar el problema. Es decir, en la práctica las empresas están tributando no por bases imponibles reales, sino por bases imponibles nominales. Entonces, por lo tanto, yo creo que el problema es, vemos varios problemas. En primer lugar, es la acumulación de impuestos que soportan las empresas, que en la práctica les resta su capacidad para invertir, para crecer, para hacer nuevas contrataciones. Y además vemos que hay un problema que esta acumulación de impuestos, además, hace, en la medida que la acumulación de impuestos no se corrige, como en otros países, con sistemas de corrección adecuada y la doble imposición, en la práctica, esta acumulación de impuestos hace que haya empresas que estén pagando impuestos más allá de lo que su capacidad económica aconsejaría. Por ejemplo, hay empresas que tienen pérdidas y están pagando IBIs importantes. Entonces, esos impuestos son descapitalizadores. Hay empresas que tienen pérdidas y están pagando cotizaciones sociales sobre empresas muy relevantes. Es decir, que en España, además, el problema está en la acumulación y también está en el diseño del sistema tributario, que en la práctica las empresas están pagando en muchas ocasiones muy por encima de su capacidad económica real. Y esto es pensamos que es un problema, y que y pensamos que cuando se habla de cualquier tipo de reforma fiscal, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, se obvia que el impuesto sobre sociedades es una sola de las figuras que afecta a las empresas y no necesariamente la más relevante en términos de recaudación, que son las cotizaciones sociales sobre la empresa. Y también se obvia la necesidad de que tu sistema fiscal sea competitivo y que tenga en cuenta las mejores prácticas de otros países. Por lo tanto, este lenguaje, este discurso de tener en cuenta el contexto de las realidades fiscales imperantes en otros países, en las cuales se ve que hay una tendencia de reducción de la fiscalidad empresarial a lo largo del tiempo, entre otras razones porque el entorno actual de economías abiertas con movilidad de capitales hace que la tributación empresarial sea más distorsionante y por lo tanto necesario descargar el exceso de gravamen que la misma soporta sobre la actividad económica, es un discurso que no se escucha. Entonces, pero claro, el problema es que vemos que la acumulación de figuras en España es mayor que en otros países, con lo cual el diagnóstico de punto de partida es mucho peor. Por eso es necesario que la Fiscalía Empresarial, cualquier planteamiento de reforma, de cambio, de acercar a la misma, pues tenga en cuenta el conjunto de figuras que afecta al sistema tributario. Por ejemplo, en España hemos desarrollado nuevos impuestos como son la tasa sobre el sector financiero o la tasa, lo que llaman el impuesto específico al sector financiero o el impuesto específico sobre la energía,
que se ha diseñado al margen del impuesto sobre sociedades y por lo tanto es una sobrecarga adicional y que además no se corrige en doble imposición, con lo cual estás pagando en la práctica doble imposición sobre la misma base imponible. Es decir, la necesidad de tener en cuenta la corrección de la doble imposición como consecuencia del solapamiento de distintas figuras tributarias sobre la misma capacidad económica es obligado. La necesidad de corregir la inflación es obligada. Es decir, y sobre todo, un sistema fiscal más eficiente se corrige la inflación y corrige la doble imposición, el que incentiva la inversión, el que incentiva la ocupación, el que incentiva el crecimiento de la empresa y, sobre todo, el que en la recaudación se hace en base a la capacidad económica real y no mediante la acumulación de figuras que en ocasiones se disocian la capacidad económica real de la empresa, que es lo que hemos visto en el informe. Pensamos que es muy original y muy útil y que en la práctica, por ejemplo, tradicionalmente se obviaba aquí en sectores concretos, por ejemplo. Uno de los costes más importantes para las empresas de transporte son los impuestos sobre hidrocarburos, que no son deducibles. Y esta figura sí los incorpora. Sin embargo, la presión fiscal empresarial clásica los obviaba. Entonces, la cosa por la dificultad de cálculo y la dificultad de asignarlo a personas físicas y a empresas, a hogares y a empresas. Pero no por ello son menos relevantes. O los impuestos sobre seguros en actividades que sean intensivas en seguros, o los impuestos sobre la electricidad en aquellas actividades que sean intensivas en energía. Es decir, parece como que los impuestos entendidos como costes fiscales que soportan las empresas son mucho mayores que impuestos sobre sociedades. Pero el problema principal es que, a diferencia del impuesto sobre sociedades, que en la práctica se grava sobre beneficio, la acumulación de figuras que era la actividad empresarial, en muchas ocasiones se efectúa sobre bases que pueden ser que no necesariamente reflejan situaciones de capacidad económica entendida como beneficio empresarial. Puede ser que una empresa tenga que pagar todo este tipo de figuras no teniendo beneficios. O lo que es peor, que la acumulación de estas figuras es lo que hace que la empresa tenga pérdidas. De hecho, un problema que hemos detectado es que en la práctica el beneficio económico, en la medida que no tiene, que tiene en cuenta esta acumulación de figuras tributarias, en la práctica se ve distorsionado como consecuencia de la acumulación de impuestos. Es decir, y por lo tanto, el beneficio económico que tradicionalmente en España las empresas tienen una rentabilidad en términos comparados más moderada que la en su entorno, uno de los factores que explican esta circunstancia es la acumulación de impuestos distintos del impuesto sobre sociedades que se ponen sobre su actividad económica. No sé si quieres decir algo más, Cristina. No, sí, es completar que el impuesto de sociedades solo representa la cuarta parte de los impuestos totales que abonan las empresas, que abonan directamente. No estamos hablando de los que recaudan y transfieren, solo una cuarta parte. Con lo cual, hablar solo del impuesto de sociedades, que es injusto, que tiene que haber una justicia fiscal y que las empresas tienen que pagar más, solo fijándose en ese impuesto, no es correcto. Que estemos escuchando telemáticamente. Sí, Erika. ¿Quién puede entrar? Es Rosa María Sánchez. Me gustaría saber si cuando se dice que en España las empresas pagan y recaudan el equivalente al 88% de la recaudación total, el total que sirve de referencia son los ingresos de todas las administraciones, Estado, autonomías y municipios. Sí, efectivamente, son de todas las administraciones locales, central, autonómica y municipal. Porque de hecho muchos impuestos municipales aplican impuestos sobre las empresas también. Pues quedamos, ya no hay más preguntas, pero entonces quedamos a vuestra disposición para cualquier comentario. Cristina también está localizada a través de Erika. Cualquier circunstancia que queráis comentar acerca del informe. Lo que sucede es que el informe es muy rico y exhaustivo y la verdad es que todos los comentarios que se han planteado están soportados en tablas y cálculos en el informe de una forma más precisa que la que obviamente es cuando hacemos la presentación. Pero en cualquier caso sí que es importante que vemos el hecho de que España, que no lidera los niveles de renta per cápita del mundo ni de la Unión Europea,
que no lidera los niveles de tamaño empresarial, que no lidera los niveles de inversión en relación al PIB, vemos que sí lideramos los indicadores de contribución fiscal empresarial, presión fiscal empresarial, cotización social sobre la empresa, indicadores de coste de cumplimiento. Y por lo tanto vemos que este excesivo peso de la empresa en la recaudación, tanto en lo que soporta como lo recauda en nombre de terceros, pues es posible que sea excesivo, contraproducente y que haya que cuestionarse mismo desde el punto de vista de fiscalidad óptima, que es una fiscalidad que optimice la recaudación a través del ensanchamiento de bases imponibles y no a través de la sobrecarga sobre unas bases imponibles cada vez más limitadas y más restringidas como consecuencia del propio impuesto. Sí, Nada, quería dar las gracias al Instituto de Estudios Económicos por la ayuda a la traducción de este informe a castellano, al español, y por toda la organización de este evento y por haberlo hecho tan fácil y sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. El placer es nuestro de colaborar con la Tax Foundation. La verdad es que el Instituto de sus orígenes ha tenido unas relaciones siempre internacionales muy profusas, pero en esta última etapa la colaboración que hacemos con la Tax Foundation yo creo que es especialmente beneficiosa y sobre todo nos sirve para visualizar lo comparado. Yo creo que la gran aportación que hace la Tax Foundation en este tipo de análisis es introducir análisis comparado, aparte de indicadores nuevos, y yo creo que es la mejor referencia para hacer análisis de reforma fiscal. Muchas veces se mira solamente lo que pasa en cada país y eso es un error. Hay que mirarlo, lo que pasa en el país, porque el diagnóstico de situación económica, pero también hay que ver lo que están haciendo otros países. Porque al final la posición relativa que están tus impuestos en relación a otros países importa tanto más que el nivel absoluto de los mismos, porque eso es lo que te va a permitir que sea más atractivo cuando vas a localizar una inversión, es lo que va a permitirte unos menores costes de producción cuando acudes al mercado, es lo que te va a permitir, en el fondo, ser atractivo, competitivo a nivel internacional. Y por eso los sistemas fiscales tienen que tener en cuenta en economías abiertas, integradas, interdependientes como es la española en el momento actual, tienen que tener en cuenta el conjunto de realidades fiscales del mundo. Y por eso es útil los informes de la Tax Foundation, que desde un punto de vista que obviamente lo hace para todo el mundo, no solamente para España, y por lo tanto tiene una especial objetividad respecto al dato español, precisamente por su distancia respecto al dato español, el hecho de que salgamos en estas posiciones tan mejorables en alguna medida, que lo ponga más en la prioridad de que dejemos de liderar estos rankings de presión fiscal empresarial, porque el sistema fiscal español es excesivo en términos de esfuerzo en relación a esta renta, pero es especialmente distorsionante en la medida que la imposición empresarial es la principal motor de protagonismo de recaudación. Sí, más quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consideración tal que podéis hacer a lo largo del día o los próximos días. Muchísimas gracias. Hasta luego.